Debate. Como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias, vámonos a debate con y le doy la bienvenida a Luis Mace, vicepresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior, y Odilon Chávez Ángeles, especialista en Relaciones Internacionales, Comercio Internacional y Política Exterior. Luis, Odilon, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quisiera yo que empezáramos con ese tema. ¿Qué son estos semiconductores? ¿Qué son los semiconductores tan codiciados en estos momentos en el comercio internacional, Luis? Bueno, básicamente son elementos electrónicos, elementos computacionales que se utilizan para la transmisión de datos, para el almacenamiento de datos y que se utilizan fundamentalmente, pues prácticamente en muchos elementos electrónicos, desde tableros de avión, computadoras, celulares, computadoras, algunos elementos electrodomésticos, prácticamente televisiones, prácticamente todos los equipos electrónicos utilizan estos elementos y, bueno, sirven para realizar transacciones, para almacenar datos o para transmitir información. Entonces son tan codiciados precisamente porque todos los elementos electrónicos que utilizamos, esta computadora en la que estamos hablando, la cámara que me está tomando, los celulares que tenemos, estos aparatos como diademas, todos tienen estos aparatos, los automóviles, los aviones, las naves espaciales, prácticamente todos los elementos electrónicos y computacionales utilizan estos elementos. China es uno de los principales productores de estos semiconductores y microprocesadores, Odilon. Hablemos antes de este conflicto comercial que traen los Estados Unidos. ¿China es el gran productor del mundo? Sí, junto con Taiwán. Ya se está repartiendo, por así decirlo, un poquito más el pastel entre algunas otras naciones, como por ejemplo India, también Singapur, recién anunció precisamente un plan de financiamiento y de colaboración con este otro país para poder desarrollar los semiconductores. En ese sentido, creo que es importante que pues, México empiece a desarrollar también un plan para poder traerlos y fabricarlos aquí en nuestro país. ¿Qué complejidad tiene esta industria de los semiconductores y microprocesadores? ¿Por qué solamente algunas naciones los desarrollan, Luis? Bueno, básicamente porque son elementos de altísima tecnología. Su fabricación, estamos hablando de fabricaciones nanométricas, o sea, millones de... Un milímetro tenemos que dividir entre 1000 o entre 10,000 partes, un milímetro. Y estamos hablando de ese tipo de tecnología que es nanotecnología, la famosa nanotecnología, y además requiere de condiciones totalmente asépticas, totalmente estériles, una infraestructura industrial sumamente compleja, niveles de electricidad, por ejemplo, una estabilidad eléctrica total, mucha suministro de agua, como podemos ver ahí, pues, lo que está viendo en la pantalla, prácticamente todas las personas que trabajan en estos laboratorios están totalmente forrados, enfundados, porque no puede haber una mota de polvo, puede alterar completamente la producción de cualquiera de estos elementos, son totalmente estériles, y bueno, esas condiciones no se alcanzan en cualquier país. De hecho, China, Taiwán y los países que realizan o que producen estos semiconductores han trabajado por décadas en desarrollar la infraestructura tecnológica e industrial para producir estos artículos, por eso se han especializado tanto. De hecho, Taiwán es la fábrica mundial de semiconductores y de ahí se derivó en el 2017, 2018 y bueno, se agravó con la pandemia del 19 y el 20, la crisis, la famosa crisis de los semiconductores, y de ahí se deriva que Estados Unidos y algunos países europeos quieran desarrollar fábricas. Entonces es una industria de muy alta tecnología que requiere de mucha infraestructura industrial especializada y además requiere de mucha gente especializada. Prácticamente todas las personas que trabajan en estas fábricas, desarrolladores, investigadores y fabricantes, son gente que tiene maestría, doctorado y muy alta especialización en nanotecnología y ese tipo de conocimientos. Por eso no cualquier país puede producir estos artículos, estos productos. Por ejemplo, ¿por qué los Estados Unidos no producen estos semiconductores, Odilon? ¿Y por qué ahora sí que esa empresa se desarrolló en Taiwán y en China? Sí, fue un proceso histórico en donde precisamente antes no se estaba viendo que pues era un mercado que iba a tener el desarrollo tal como lo vemos actualmente. Dentro de este proceso histórico, pues es que
cuando se empieza a necesitar para algunas otras industrias, como por ejemplo la del automovilismo, la de la computación, ahora como lo vemos con los celulares, y como dice también el profesor Mace, pues bueno, se nota que hay una demanda mayor por parte de los países de estos materiales para poder fabricar precisamente lo que tienen que fabricar, ¿no? Actualmente la tecnología de la información es lo que está predominando, pues dentro de muchas cadenas de suministro, las ganancias en los países. Es por eso que ellos necesitan de estos materiales y es ahora también que, como te digo, se empieza a notar que lo necesitan, que es fundamental para el desarrollo de sus naciones y que tiene una importancia geopolítica mayúscula. Vamos a seguir hablando de este asunto porque México tendría la oportunidad, pero ¿qué tanta capacidad tenemos, Luis Mace Odilon, ¿no? de desarrollar esta industria? Volvemos después de una pequeña pausa de 2 minutos. En Tijuana, Baja California, se llevó a cabo la presentación del capítulo 2 del Foro de Colaboración para Semiconductores México-Estados Unidos. Enrique Yamuné, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, la CANIETI, resaltó la importancia de la relocalización de esta industria. Hay un gran interés, sobre todo del gobierno americano también, de mover la industria de semiconductores de Asia hacia el mundo occidental por los riesgos que representa Asia. México tiene una oportunidad de oro gigantesca, que si no la aprovechamos ahorita, en los próximos 2, 3, 4 años, cuando mucho, se nos va a ir y no va a volver esa oportunidad en 30 años. Entonces, por eso es que estamos haciendo estos foros, para impulsar la industria de los semiconductores. Es que es esa gran oportunidad, pero antes de hablar de la oportunidad que tiene México, quisiera saber, Luis Mace, hablaste de la crisis de los semiconductores, que fue previo o durante la pandemia. ¿Por qué se dio esto? ¿Qué fue lo que pasó? Fue previa, de hecho fue un antecedente previo. Pues básicamente la demanda superó a la oferta. Comentaban hace un rato, Odilon comentaba por qué se fue, o por qué China, Taiwán principalmente, y los países que comentaba de algunos, Singapur y algunos otros asiáticos, se volvieron, y en algún momento, no me acuerdo si fue un primer ministro, alguien dijo, sin darnos cuenta, durante mucho tiempo hicimos de China la fábrica del mundo en semiconductores, y eso fue lo que sucedió. La demanda excedió a la oferta, hubo un boom de requerimiento de semiconductores, y las capacidades de producción de las fábricas en Taiwán, en algunas en China y en algunos otros países asiáticos, se vio rebasada y superada por la demanda que se tenía. Tanto así que hubo pues varias industrias, la electrónica, la aeroespacial, la automotriz, la de computación, que se quedaron sin microchips, se quedaron sin los famosos microchips o semiconductores, sí. Y eso provocó que las cadenas de suministro se vieran rotas, se vieran pues afectadas. Entonces, esa crisis de los semiconductores provocó, así en efecto dominó, sí, crisis de abastecimiento de este tipo de componentes en otras industrias, y que se vino a agravar con la pandemia, pero eso ya venía 1 o 2 años antes de la pandemia. Sí. Estábamos hablando de la crisis de los semiconductores a finales del 18, parte del 19, y bueno, en octubre, que empezó la pandemia en China, fue donde se agravó un poco más, pero esa fue básicamente, sí, la famosa crisis de los semiconductores. ¿Estos semiconductores son genéricos, son generales, y ya después se les cambia la información, o cómo es esto, Odilon? ¿O ya vienen especializados? No, en realidad son especializados para cada una de las industrias. Hay calidades también en semiconductores. Por ejemplo, en el caso de las computadoras, sucede que hay, por ejemplo, diferentes tipos de procesadores. Cuando vamos a un supermercado, por ejemplo, y queremos adquirir una computadora, podemos ver que hay diferentes tipos de procesadores. En este sentido, lo que pasa es que hay, por así decirlo, purezas dentro de los procesadores, y cada una de estas calidades o purezas de procesadores son utilizadas para determinadas cosas o bajo el nombre de diferentes calidades, ¿vale? No todos son exactamente iguales. Ok. Y a ver, Odilon, y entonces, ante esta situación, lo dice Enrique Yamuné, es una gran oportunidad para México. ¿Por qué es una gran oportunidad? Es una gran oportunidad para México porque precisamente la demanda de los semiconductores ha estado aumentando, ¿no? Como ya te decía hace un ratito. Escuchábamos recientemente, ¿no?, que por ejemplo la planta de Tesla, BYD,
Chire y Ómoda, por ejemplo, se quieren instalar aquí en México, ¿no? Como ya hay algunas otras plantas de vehículos automotrices y algunas otras industrias que se quieren instalar dentro de México para poder surtir precisamente la necesidad no solo de México, sino de Estados Unidos y otras naciones en el mundo. Es por eso que vemos precisamente esa oportunidad de oro dentro de pues, México, ¿no? Pero para poder surtir esta demanda de semiconductores o microchips a nivel mundial se necesitan factores que pues precisamente ¿no? nos coloquen como una nación en la que se puede invertir y en la que se puede desarrollar ese tipo de tecnología. Aquí, a ver, entonces, algunos de los dos pueden participar. ¿Qué se requiere, Luis Mace? ¿Qué se requiere para que México sea una alternativa mundial en este tema de los semiconductores? Lo primero, infraestructura. Infraestructura industrial, como ya comentaba, bueno, es un reto interesante porque los tres elementos fundamentales que se requieren para una fábrica de semiconductores es electricidad, mucha electricidad, porque todos los procesos químico-eléctricos que se elaboran para tratar las tabletas de silicio y después los componentes que pueden ser de aluminio o de algún otro elemento, se requiere de mucha electricidad para hacer la inducción de los programas. Entonces, uno de los temas que tenemos que cuidar en México o en cualquier país es que sea un suministro eléctrico constante y sin variaciones. Entonces, cualquier variación eléctrica puede afectar severamente la producción. El segundo es agua. Primero vámonos con la electricidad. Vámonos con la electricidad, Luis Mace. Odilon, ¿estás de acuerdo? México tiene esa capacidad, la Comisión Federal de Electricidad, las inversiones extranjeras. ¿Andamos en buen camino en garantizar energía necesaria para entrarle a la industria de los semiconductores? Yo creo que hace falta un poquito más de desarrollo en cuanto a infraestructura de este tipo, ¿vale? Tanto la infraestructura eléctrica, como dice el profesor Luis, se necesita también mucha agua, es otra infraestructura que hay que mejorar, pero también hay otras cosas, ¿no? Como por ejemplo la seguridad. Decirle a las empresas, ¿sabes qué? Que en nuestro país seguro puedes transportarte por nuestras carreteras con total libertad. Primero vámonos con el agua. Primero vámonos con el agua, Odilon. ¿Por qué se requiere... Sí. ¿Por qué se requiere tanta agua? Y esta pregunta es para los dos. Primero, Odilon. Sí, señor. Lo que pasa es que para hacer los semiconductores, dentro de su proceso productivo, precisamente lo que se necesita es mantener, por lo que tengo entendido, la maquinaria, pues digamos, fría, se necesita para poder mantener todo limpio, como decía el profesor Luis. Y pues bueno, es básicamente lo que tengo entendido dentro de este proceso productivo. Luis Mace, ¿por qué se requiere tanta agua? Y si es que la tenemos y si es que podemos garantizar a esta industria las cantidades de agua. Sí, precisamente, como comenta Odilon, es precisamente eso. Yo tuve la oportunidad de trabajar en AT&T hace muchos años y efectivamente se requiere agua fresca, agua fría y reciclaje de agua para mantener los equipos. Se calientan muchísimo, entonces hay que mantenerlos muy fríos y a ciertas temperaturas para evitar la expansión de los componentes. Se requiere el agua principalmente para los procesos de enfriamiento y para mantener controlados toda la producción. Y otro tema, además de la electricidad del agua, son sistemas de seguridad, de aire acondicionado, les decía, tienen que ser ambientes totalmente asépticos, entonces les llaman cuartos limpios y esos cuartos limpios requieren de un sistema de aire acondicionado especial que se llama HVAC, Heat, Ventilation and Air Condition, que también requiere de mucha inversión y además, aparte de toda esta infraestructura tecnológica, pues se requiere lo que ya comentaba Odilon, infraestructura logística. No se puede tener, cuestan mucho a veces los componentes, la baquelita, el silicio, los componentes metálicos para tenerlos tanto tiempo en inventario. Entonces se requiere de una infraestructura logística que permita una cadena de suministro ágil, resiliente y esbelta. Entonces son varios componentes de infraestructura que se requerirían, tanto de electricidad, agua, sistemas de ventilación, seguridad, porque cualquier elemento de estos, si no se controla, puede tener contaminaciones, explotar, etcétera. Entonces también se requiere de cierta condición de seguridad industrial para elaborar o para llevar a cabo fábricas o construir fábricas de este tipo, además de la infraestructura logística, almacenes dinámicos, almacenes automatizados, cadenas de suministro, como ya comenté, ágiles, resilientes y esbeltas. Entonces, sí se requiere de una infraestructura especial, no es
como otras industrias que ya están más establecidas, como la industria automotriz, la electrónica, la farmacéutica, etcétera, que ya tienen más camino andado. La fabricación de semiconductores es de muy alta tecnología y está empezando a desarrollarse más afuera o más allá de China y aquellos países asiáticos. ¿Tenemos experiencia en México? Capacidad de infraestructura, ya vimos lo que se requiere, capital humano. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con este cuestionamiento para los dos. Volvemos en 2 minutos. Los semiconductores y procesadores. Entonces, volvemos a esta situación. ¿Tenemos la infraestructura? ¿Tenemos el capital humano? ¿Tenemos experiencia en este tipo de industria, Luis Mace? Tenemos cierta experiencia y sobre todo en algunas fábricas, Intel, por ejemplo, que es una Omicron, que son empresas que ya están en México, pero los semiconductores tienen 3 grandes etapas. La parte de ingeniería y diseño, que es en donde realmente se elaboran o se crean los semiconductores, es ingeniería y diseño y requiere de un altísimo conocimiento tecnológico. De hecho, China, Taiwán y otros países se dedicaron por décadas, 20, 30 años, a mandar a sus personas o sus técnicos a Europa, a Estados Unidos, a conseguir maestrías y doctorados especializados en alta tecnología para diseñarlos. Sí. Después está lo que le llaman el front-end, que es la fabricación como tal de los semiconductores, el tratamiento de la placa de baquelita, de silicio, la instalación el diseño y elaboración de los microcomponentes o nanocomponentes de aluminio, las pistas, que son las rayitas que vemos como de aluminio, todo eso, los transistores, los circuitos, todo eso es la parte de la fabricación. Y el back-end, que es la validación, el empaque y el ensamble, validación y empaque de los semiconductores es la última fase. En México estamos muy enfocados a esa última fase, al ensamble, a la validación, a ver que realmente funcione y el empaque, pero la parte del front-end, que es la parte de la fabricación como tal, el tratamiento de la tableta de baquelita o de silicio, la elaboración de las pistas de aluminio o de metal y la fabricación como tal de los microcomponentes de los circuitos o de los nanocircuitos y módulos, etcétera, todavía yo creo que nos falta experiencia para eso. Sí. Y bueno, la ingeniería y diseño no se diga, ¿no? Eso ya es mucho más especializado. Y bueno, pues ahí el reto principalmente, obviamente, es China, los países industrializados como Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá, Japón, que tienen un altísimo desarrollo industrial y de ingeniería enfocada a la parte científica. Sí. Y la ingeniería de desarrollo y científica y no tanto la ingeniería industrial, que es en donde más enfocados estamos en México, que es más la parte de administración de los procesos industriales. Se requiere más experiencia y talento en la parte de ingeniería y desarrollo, investigación y desarrollo, y en la parte de la fabricación como tal de los microcomponentes. Se ve complicado. ¿Tú cómo lo ves, Odilon? Nuestro capital humano en estos momentos, ¿cómo estaría para enfrentar esta industria? Yo creo que hay capital humano suficiente, pero no lo suficientemente capacitado. En ese sentido, veíamos, por ejemplo, que en una de las pasadas reuniones, como la de Tijuana, donde México con Estados Unidos habló de colaboración en tema de los microconductores, se hablaba precisamente de eso, ¿no? De empezar a capacitar a personal mexicano dentro, sí, como de algunas universidades de Estados Unidos para que puedan venir después a México a desarrollar o a aplicar sus conocimientos, ¿no? Pero ¿qué se necesita además de esta educación? Pues que precisamente exista la infraestructura necesaria para que puedan desarrollar pues sus conocimientos, ¿no? Y además yo considero que este es un plan que tendría que estar considerando México como un plan nacional. Sí. Creo que le convendría bastante a México poder hacerlo de esa manera, porque todo lo que hemos estado hablando aquí puede ser precisamente parte de ese plan, es decir, la inversión para la investigación y el desarrollo, la infraestructura, la capacitación, ¿no? Y el talento del que estamos hablando. Se necesita también mucho apoyo del gobierno, no solamente de las empresas, y precisamente eso también, ¿no? Colaboración sí. de asociaciones como Cuando hablas de México, Odilon, ¿a quién nos referimos principalmente, Luis Mace y Odilon? ¿A la iniciativa privada? ¿Al gobierno federal? ¿Quién se tiene que encargar de que se detone esta oportunidad y que la aprovechemos al máximo, Luis Mace?
Yo siempre he pensado, varias veces que me han platicado, comentado o entrevistado sobre el famosísimo nearshoring, yo siempre he dicho que son tres elementos fundamentales. Obviamente el gobierno en los tres niveles, federal, estatal y municipal, debe de ofrecer garantías, principalmente, y ahorita estamos en un tema interesante, que es la certeza y la garantía jurídica, para que los inversionistas, las empresas que quieran venir a México, tengan esa certidumbre de que sus negocios van a ser prósperos, fructíferos y seguros en México. Y en segundo lugar, proporcionar infraestructura. Hace un rato comentabas acerca de la Convención Federal de Electricidad, el Sí, suministro eléctrico suficiente, adecuado y constante que se necesita, la Comisión Nacional de Aguas para el tema del agua, sí. aspectos de seguridad logística, que no se roben los camiones en las carreteras, que tengamos ese tipo de capacidades en cuanto a carreteras, puertos, aeropuertos, aduanas, una Sí. facilitación comercial para que los productos entren y salgan del país a nivel de gobierno. A nivel Esa de es empresas, pues responsabilidad obviamente del gobierno federal, ¿no? Esa es responsabilidad del gobierno federal, Luis Mace, ¿no? todo lo que acaba de comentar, sí, Sí. electricidad, agua, seguridad, infraestructura logística, inclusive a veces hasta capacitación. De hecho, hasta hace varios años, el CONACYT era una fuente muy importante de ese talento que se iba al extranjero a estudiar, a capacitarse y regresaba. Ahora algunas universidades privadas lo están haciendo, pero también de algún modo el gobierno federal debe de participar en esto para poder aprovechar esta ola de nearshoring y este Sí. cambio que está gestando de traer precisamente esas fábricas que estaban en China, en Taiwán, en algunos países asiáticos, más cercanos a los centros de consumo, que son principalmente en América, Estados Unidos y Canadá. Son los países que más Sí. consumen estos productos, bueno, y otros países. ¿Quién? Y bueno, también No, no, tenemos que adelante, competir adelante. contra el reshoring. Sí. El Ah, ah, reshoring, que es hacia mi continente, pues primero me lo voy a traer a mi país y después ya veré. Pues México tendría que elevar su competitividad industrial, comercial y sí. logística para poder seguir siendo ¿Quién considerado un destino de esas quién lo inversiones. tendría que estar haciendo, Odilón? El gobierno federal. Pero el gobierno federal está entretenido en una reforma que está generando incertidumbre, que el dólar se encarezca. ¿Quién debería tomar esa batuta? ¿La Secretaría de Economía, Hacienda, para que meta dinero? ¿Quién? Sí, yo creo que tendría que ser una estrategia conjunta, como te decía, una estrategia de planificación nacional, ¿no? Donde estén participando varias secretarías del gobierno y también la industria privada. Como dices, es un panorama político complejo, porque no solamente estamos enfrascados, ¿no? Como dices, en estas nuevas reformas, sino que también, pues muchos de los gobiernos estatales están cambiando, ¿no? Así también como municipales. Entonces sí creo también importante que a nivel local se tenga que estar gestando, ¿no? Precisamente este tipo de iniciativas. Hablamos recientemente acerca, ¿no? De lo internacional de los gobiernos municipales. Y yo creo que ahí todos tenemos, como te digo, una responsabilidad compartida pero diferenciada. Pero sí, principalmente el gobierno, a nivel nacional, el gobierno, pues sí, desde arriba se tiene que Sí. estar trabajando para poder hacer una inversión y tener precisamente este desarrollo, ¿no? Y aprovechar, como decía en el clip, ¿no? Esta oportunidad de oro. Nos queda 1 minuto 30 segundos, Luis Mace. En estos momentos, ¿qué estados de la República o qué municipios son los que están echándole ganas para atraer este tipo de inversiones, este tipo de empresas? El norte y el Bajío. El norte, principalmente Nuevo León, con todo esto de Tesla y todo este asunto, Nuevo León, parte de Tamaulipas y el Bajío, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, parte de Jalisco, parte de Hidalgo y alguna región de Michoacán. Eso es ahora, yo ya le llamaría el nuevo Silicon Valley mexicano, toda la parte del Bajío. El Bajío tiene esa potencialidad y esa capacidad para captar las inversiones extranjeras que quieran establecerse en México para producir este tipo de artículos. Sí, es que estos artículos requieren de precisión milimétrica y entonces, Odilón, ya decía Enrique Yamuni, es que tenemos que aprovechar esa oportunidad. Ese llamado, ¿a quién es? Al presidente, pues ya se va la nueva presidenta, que se pongan las pilas. ¿A quién es? A todos, tanto a la iniciativa privada como a los gobiernos, los que están entrando, sobre todo, que digan, ¿sabes qué? Que hay una oportunidad para invertir, traer bienestar a nuestras comunidades, a nuestros estados. Nos conviene invertir en eso, porque sí nos conviene invertir en eso. Sí. Es la industria del futuro
definitivamente creo que ahí es donde tendríamos que tener los ojos puestos. Y es que, dice Enrique Yamuni también en otras participaciones que lo hemos escuchado, las universidades tienen que involucrarse, pero vienen los recortes presupuestales, correcto, la austeridad republicana, primero los pobres. No digo que no se apoye a los pobres, pero esta es una oportunidad que puede jalar una inercia y mejorar la economía, no a la inversa, claro. Pero bueno. Quedan unos cuantos días nada más. Luis Mace, Odilon Chávez, muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí con nosotros en Mega Noticias. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos. Gracias. Gracias. Muchas gracias.